Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Charlas de Mentes. Hoy tenemos un invitado de lujo realmente, conductor radial de un programa que ya tiene una gran cantidad de años, más de 15 en el aire y que ha cambiado las reglas de juego de la radio en FM. Escritor de libros de serie negra, conductor de televisión también y, según me decía recién fuera del aire, medio Ironman. ¿Cómo estás, Bernardo? ¿Qué tal? Buenas noches. Medio Ironman nada más, efectivamente. Mi primer y único triatlón fue un medio Ironman, digamos, que es 900 metros nadando, 90 en bicicleta y 21 corriendo. Está bien, no está nada mal tampoco. No está nada mal, no. La verdad que no. Sí. No, es un esfuerzo lindo. ¿Y repetirías la experiencia? La quiero duplicar, pero quiero hacer un Ironman entero, pero no sé. Es mucho entrenamiento, implica... Ahora estoy entrenando bastante y tengo ganas de hacerlo, pero lo que pasa es que es eso, es como un año entero que te tenés que comprometer en ese viaje, Claro. en ese viaje del entrenamiento y después el viaje de Sí. querés irlo a correr a algún lado, digo, pero es toda una historia, no es un proyecto que vos puedas pensarlo como algo de, bueno, a corto plazo, algo corto, no. Y que involucrará también un proceso de entrenamiento, descanso, alimentación, un montón de cosas. Sí, por supuesto, no. Estamos hablando que algo así no te baja de menos de 15 horas por semana a entrenar. Lo bueno es que como vos no haces nada con tu tiempo... No, pero son 15, 20 horas entrenando más todo, ¿no? Que te vas hasta el lugar de entrenar, te cambias, te vestís, que son cosas que de repente decís, bueno, está... Pero multiplicado por todos los días de la semana. Sí, prepararse para nadar, prepararse para correr, prepararse para tener bicicleta. Es un tiempo. Y después la alimentación, sí, también tenés que tener un plan de alimentación sensato, digamos, porque estás haciendo un desgaste muy grande. Pero es una historia, es un proyecto lindo. Sí. Sí. Mira, yo te iba a proponer una sorpresa. Le voy a pedir al director que ponga un audio que tenemos preparado. Utiliza sus sentidos, podrán ver cómo se levanta el acolchado que nos prestaron para utilizar el telón, cómo se prende una de las dos lamparitas que alumbran el escenario, la otra lamentablemente está quemada, y cómo los 4 espectadores que tenemos aplauden sin demasiado entusiasmo. Si prestan atención, notarán que ha llegado el momento del radioteatro de @las manos. Bobotrón. El mundo de Bobotrón. El mundo de Bobotrón. Una de las primeras radioseries que hicieron. La primera, exactamente, la primera radioserie que hicimos. Qué maravilla, ni me acordaba de la presentación, obviamente. Me di cuenta que era Bobotrón porque descarté todas las demás. Sí, y aparte en algún momento dice @las manos. Sí, y @las manos. Fue nuestra primera radioserie, la primera como apuesta al humor radial desde ese lugar. Humor guionado. Sí, humor guionado. Bueno, nosotros en nuestros arranques guionábamos muchísimo. Hacíamos 2, 3, 4 guiones por semana cada uno. Hay un histórico de Salvador Banchero sobre Salvador Dalí. Sí. El segundo episodio, que estaba Buñuel, también aparecía, todo. Y después ya de una pasó a Berija y nosotros lo jodíamos siempre que cuando se ponía muy charlanga con algún guión, con Carlitos, todavía cuando estaba Carlitos, le decíamos, pensar que vos arrancaste haciendo un guión con Salvador Dalí, Buñuel, toda una cosa que la entendían 10 personas. Pero guionábamos muchísimo, hacíamos muchos guiones, éramos bastante, no tanto en la época de @las manos, que era un programa como un mix, porque fue un programa que de alguna manera no nos impusieron, pero era lo que nos ofrecieron. Claro, les ofreció para un programa de informática. Sí, claro. Y nosotros dijimos que sí, pero sabíamos que no queríamos hacer nada que tuviera que ver con eso. Entonces fue como una suerte de caballo de Troya lo que hicimos nosotros. Meternos y después salimos de noche y entramos a hacer lo que nosotros queríamos con la excusa de que, bueno, estaba vinculado de alguna manera a la informática, todo, a Internet, que era como una cosa en esa época, a Internet. Y bueno, el mundo de Bobotrón tenía eso de alguna manera. Que increíblemente, el argumento del mundo Bobotrón, la historia, se parece muchísimo a la última Ralph. Ah, sí. Claro, porque el mundo Bobotrón lo que era como una persona que había caído en el mundo de Internet y iba cayendo en sitios web diferentes, que cada uno tenía las lógicas de ese lugar, ¿no? Yo que sé, un lugar tenía que ver con el cine, otro con las mascotas, otro con esto, otro con lo otro. Entonces eso le daba como el contexto. Y Ralph
alguna parte de eso de Ralph tenía que ver con eso. Pero tengo vagos pero lindos recuerdos de esa radioserie, digamos. Sí, y del programa Roba las Manos, que cumple con todos programa. los requisitos para ser un programa de culto, ¿verdad? Sí, claro. Sí, porque a esta altura es como... claro, fue una cosa muy cortita, duró un año, una temporada, y era un programa corto, además, yo ni me acuerdo, pero creo que era una hora. Una hora duraba Una hora, y de 9 estaban a 10, creo. los mismos tres que fundaron Justicia, Carlos Tanco, Sí. Salvador Ranchero y tú, y columnas de Miguel Ángel Doble. Y Miguel Ángel yo creo que ya estaba también ahí, ¿no? Sí, estaba. ya Hacía estaba columnas de Miguel. cómics. Hacía las columnas de cómics, es cierto. Yo, sí, yo tengo como recuerdos muy vagos de ese primer, bueno, nuestra primera, el debut radial, digamos. Sí, ya con Justicia Infinita es como que lo tengo mucho más presente, pero yo también salía, muchas de las cosas que yo hacía eran telefónicas, entonces... Tenías un personaje que interpretaba la realidad, un pisero. Sí, el pisero. Entonces salía como 2, 3 veces por semana con diferentes cosas y después aparecía en otros espacios. A medida que también fuimos rompiendo el esquema internet o esquema hablar de cuestiones informáticas, fui participando más también en el programa porque lo que yo hacía era decididamente humorístico, digamos, ¿no? Entonces, a priori quizás no tenía tanta cabida en aquel formato que duró 2 meses, ¿no? Lo que la radio nos pedía, después nosotros lo fuimos transformando eso. Y después ya con Justicia Infinita ya nosotros ahí tuvimos la libertad y la posibilidad de hacer el programa que nosotros queríamos hacer, digamos, no se nos planteó ningún tipo de condicionante de nada, era hagan lo que quieran. Claro, fue cuando el grupo radial en el que estaba, Sarandí, se reorganiza, Sí. pasa Darwin Desbocati y tú como movilero a Sarandí. Sí, empezamos en Las Cosas en su sitio los dos. Bueno, él ya estaba en Las Cosas, Carlito ya estaba en Las Cosas en su sitio. Sí, en la 91.9. Claro, en la 91.9. Y bueno, sí, ahí se dio como un cambio en el grupo que eran como bastante frecuentes ese tipo de cambios. Era como algo, en esa época por lo menos, pasaban con cierta frecuencia, habían cambiado de dueños en algún momento y después, bueno, como era un grupo transnacional, tenía esa particularidad que tenías como muchos jefes en diferentes partes del continente y 2x3 caía alguno que nadie sabía quién era, de nacionalidades diversas. Claro. Bueno, cada uno tenía una nacionalidad, digamos, por lo menos Sí, claro. no era que tuviera diversas nacionalidades cada uno. Y bueno, Un tal James Bond que había venido. claro, venía uno y decía, bueno, no, esto vamos a hacerlo así, ahora las tandas son de tal manera, ahora tenemos que hacer en el en punto tal cosa, la FM la enfocamos acá, y te ponían patas para arriba la radio, cambiaba mucho, y así transcurrían, ¿no? Nosotros tuvimos un par de esas. Una que no fue muy beneficiosa, que fue la que nos posibilitó hacer Justicia Infinita. La otra también fue beneficiosa a la larga, que fue permitirnos salir. Claro. Pero tú tenías un buen rapport con Ligia Almitrán en aquel momento. Yo me ¿verdad? llevaba muy bien, es una persona que quiero muchísimo, Ligia, pero Ligia era la encargada de programación de Sarandí, digamos. Ella después, en el resto del grupo, ya no tenía influencia en el sentido que ella no Sí, me imagino que en la dirigía. Sport, por ejemplo. No, en la Sport ni que hablar, que la Sport además era como, yo creo que era como subcontratado, tercerizado, no tengo claro si tenía que ver directamente la dirección de la radio, pero en el caso de Ligia, posiblemente la escucharan en algunas cosas, pero después cuando venían estos tigres de afuera, ya está. Además la FM era como medio tierra de nadie desde siempre, era como un hijo no deseado de ese grupo, por decirlo de alguna manera. Estaba ahí, iba en el paquete de lo que vos como que decís. De hecho, el estudio estaba arriba. Sí, pero además era como algo que nunca le habían prestado demasiada atención, digamos. Era como que crecía y se movía porque, bueno, está ahí. Tenemos una FM, las compras y ventas estaban en los paquetes porque nadie se iba a clavar con la FM, o sea, está. Es como que vos tengas, no sé, sos dueño de no sé, Sí, 3, sí. 4 locales comerciales, vendé los 4. Sí, claro. O no sé, tengo un apartamento, no te voy a dejar afuera del baño. Exacto. Quédate con esto también. Esto era lo mismo. Entonces la FM nunca le habían prestado demasiada atención. Entonces también por eso era que
los cimbronazos eran muy fuertes, porque como no dejaba dinero generalmente, entonces, bueno, está ahí la FM, venía alguien, decía hay que cambiar todo esto para allá, bueno, cambiémoslo, total, no es que se va a perder nada. Con Sarandí ya eran más cuidadosos, pero el grupo siempre, creo, sus pilares fuertes eran la Spori y Sarandí, claro. Lógicamente, ¿no? Entonces la FM estaba ahí y bueno, no le daba ni pelota, y bueno, así fue que terminamos afuera, porque en un momento la vendieron y bueno, quedó lo que es ahora, que es Radio Disney, digamos. Claro. Se desentendieron con un proyecto más transnacional también, de alguna manera, y un formato mucho más simple, un formato radial. Claro. Un formato radial, y bueno, está. Y todos los que estamos ahí marchamos. Claro, pero el programa Justicia Infinita se mantuvo y pasó a Océano. Sí, para nosotros fue una maravilla. De hecho, a nosotros querían que nosotros estuviéramos en la noche de Radio Sarandí. Pero para nosotros era como lo mismo que no hacerlo el programa prácticamente. Por el público. El público, el horario, o sea, ya una vez que vos empezás a hacer radio de tarde, también te cambia la velocidad, el ritmo, la dinámica, no es lo mismo. Y pasar a M, nosotros tenemos una impronta musical muy fuerte, también la M es horrible para escuchar música, no suena bien. En aquel momento más todavía, ¿no? Pasaban las dopietas y además claro, nosotros le dábamos mucha importancia a la música y además en aquella época, además ni siquiera tenías la salvedad de las radios por streaming o los contenidos on demand o todo esto que es bastante reciente. Estamos hablando de algo... Sí. No sé si te escuchaban por internet, creo que ni siquiera te escuchaban por internet. En esa no época. había internet, no había transmisión de esas características. Entonces era volver a algo que para nosotros era muy... La internet en aquella época era por modem de teléfono, todavía no había tarifa plana. Era volver a algo viejo, que nos sonaba viejo, que no tenía nada que ver con nosotros. Entonces, ni bien se abrió esa posibilidad, nosotros bajamos esa cortina, porque además por otro lado sabíamos que podía haber cierta posibilidad en otro lugar. Y así fue que fuimos a parar Océano. Claro. Y ahí arrancaron, junto con el programa Segunda Pelota, arrancaron los dos programas juntos al mismo tiempo. Sí, más o menos. Ellos arrancan, creo, al año siguiente. Ellos arrancan al año siguiente. Ellos arrancan un año después. Sí, nosotros arrancamos en el 2003, a mediados de año, y ellos 2004, para mí por entonces siempre 12-3 ustedes. Y después estaba Malos Pensamientos. Claro, pero nosotros no llegamos a las 3. Había que dejar como un colchón ahí. Ah, ok. Nosotros, si bien ya estamos haciendo 3 horas de programa ese año, en la 91.9, cuando nos pasamos a Océano, íbamos de 12 a 2 y cuarto, una cosa rarísima. Se llamaba Vamos hasta que no incomodemos el programa que viene después. Era como una cosa media tabú ahí, una cosa media rara. Pero bueno, la verdad que para nosotros al principio estaba bien, no teníamos ningún problema con eso. Después hubiera sido absolutamente ilógico, es ilógico algo así, ¿no? Claro. Conspira contra cualquier planificación. Y sí, claro. No tiene mucho sentido. Bueno, de hecho, este año pasado en Urbana, el programa de 2 horas se les queda un poco comprimido. Sí, se nos quedaba un poco corto. Sí, en aquella época, bueno, era distinto, ¿no? Después que vas agarrando cierta gimnasia radial, el tiempo lo vas midiendo de otra manera también, te acostumbras a manejar las cosas de otra forma. Ya te digo, nosotros en esa época teníamos muchos espacios guionados, por ejemplo. El espacio guionado cuesta mucho trabajo hacerlo, pero también tiene una ventaja, que vos tenés bastante claro dónde empieza y dónde termina. Claro. O sea, más o menos hasta es medible cuando lo escribís, digamos, cada página sabés cuánto te va a demandar. Entonces, eran espacios que a nosotros nos llevaban mucho tiempo, pero que de repente en aire se reflejaban en 10 minutos. Sí, es bastante ingrata la tarea de guionar y de grabar, ¿no? Claro. Tremendamente ingrata porque es como... Y ni que hablar para radio, una cosa... Y en esa época, decir por suerte hay un montón de gente... Bueno, por eso yo te presenté como diciendo que el programa Justicia Infinita había reescrito las reglas de alguna manera, porque de hecho creo que lo hizo. Gonzalo, tenemos que ir a una tanda. Bueno. Volvemos en un ratito, ¿sí? El futuro no se espera, el futuro se construye y está llegando.
Estamos haciendo el futuro de la televisión. Estamos construyendo un canal diferente. Un canal que es tu voz. Esdrújula TV, el futuro de la televisión. Miranos a partir del 2 de febrero por esdrújulatv.com. Primeros en streaming. Existir Sociedad Anónima es el único importador oficial de repuestos Jack. Trabaja tranquilo con repuestos originales y visítanos en nuestra nueva planta de la Ruta 1, kilómetro 28500. Vuelen a cedro sus manos. Carpintería en maderas Herc. Placares de cocina y dormitorios. Muebles de diseño y restauración. Trabajos garantidos. Responsabilidad y puntualidad. Comuníquese al 095-465-880. Carpintero. Lindo oficio. Carpintería Herc. Carpintero, lindo oficio. ¿Quién no lo quiere aprender? Vengo a traerles un desafío. Para llevar adelante esta gozosa tarea que es el pensar, en Taller de Pensamiento Complejo nos enfrentamos a la realidad que simplifica. De marzo a diciembre vamos a enfrentar esta gozosa tarea que es el pensar. Taller de Pensamiento Complejo. @Taller de Pensamiento Complejo en Instagram, Taller de Pensamiento Complejo en Facebook, o si no pueden mandar un WhatsApp al celular que aparece en su pantalla. Los espero. Bueno, volvemos amigos con Gonzalo Camarota, seguimos conversando. La tentación de decir seguimos jugando de repente, que es la muletilla del programa Justicia Infinita. Sí. Gonzalo, te quería decir una cosa que como oyente asiduo del programa he notado, es llamativa y tiene que ver con el crecimiento, calculo, de las personas que lo hacen, la variación en el tipo de humor que han hecho en el programa. Sí, bueno, creo que también tiene que ver con que vas creciendo, con que también la sociedad va creciendo, por suerte. Hay cosas que nosotros ahora en la tanda nombramos un montón de radioseries que mucho del humor que estaba ahí yo no lo haría de vuelta, no lo repetiría, digamos. Pero bueno, era fruto también de determinado producto subjetivo, digamos, de la sociedad en la que estábamos, digamos, un producto histórico de eso también, ¿no? Y también vas creciendo y te van divirtiendo otras cosas, hay cosas que no te van causando la misma gracia que antes o directamente ya no te causan gracia, o no las querés hacer vos, digo, que la haga otro, yo qué sé, ya... a mí, por ejemplo, yo hacía trabajo con personajes, por ejemplo, hay ciertos personajes que yo los abandoné o los abandonaba porque sentía que ya no tenían tanto que ver conmigo, que de repente eran fruto de mi pasaje por determinados espacios. Cascote, por ejemplo. Sí, claro, Cascote, o sea, un personaje que tenía que ver como con un fanático de determinadas bandas, o sea, era muy fanático de la Vela Puerca y era fanático de determinada Vela Puerca. Hoy el fanático de la Vela Puerca no es lo mismo que el fanático de entonces, claro. Que con la Vela Puerca que iba con sus malabares y sus cosas y escupiendo fuego. Es una suerte de circo que llegaba a un lugar, digamos, no es lo mismo. Entonces, de la misma manera no tendría sentido que Cascote fuera igual, ¿no? Entonces, yo trato de ser muy respetuoso de ese tipo de cosas, ¿no? De tratar de que lo que vos hacés esté vigente. Si no, es como que sonás una cosa vieja, que no tiene ni idea de lo que está hablando, ¿no? O sea, es como... No es así. Estás haciendo un personaje que se mueve en un mundo que no tiene nada que ver con el mundo actual, digamos. Querés... como que hagas un hincha de fútbol, ¿viste? Con los códigos de la
con las muletillas y las cosas del 80. Bueno, los cantos de Barra Brava no han cambiado. No han cambiado mayoritariamente, siempre se refieren a lo mismo, ellos no cambian, no les No, importa. no. No, Son les importa la evolución impermeables al social. tiempo. Siguen manifestando los mismos conceptos. Digamos. Estamos Capaz que- tratando de importar Barra Bravas deconstruidos. Sí, pero no es fácil, ¿verdad? Que los ayuden con las letras y eso, a tratar de, bueno, muchachos, vamos a actualizar esto porque... Pero bueno, hemos ido cambiando, te van cambiando los intereses también. Lamentablemente hay... Digo lamentablemente porque hay gente que no termina de entender el valor también de ir cambiando, ¿no? Acá hay varias cosas que yo creo que terminan siendo negativas en esa evolución. Por un lado, yo creo que los programas de archivo han tenido muchas cosas buenas, pero después les hicieron muy mal, nos hicieron como sociedad, por eso de no resistís un archivo. Lo cual, no resistí. Y sí, por suerte. Sí, crecí. Sí, me di cuenta que el ratón Pérez no existe. Si me grababa a los 5 años, capaz que te decía que sí, que los ratones se los llevaban, los dientes se los llevaban los ratones. O sea, y de esa misma manera hay un montón de cosas que uno va cambiando su manera de pensar, por suerte. Yo me alegro de no pensar exactamente igual. Con otras cosas también me alegro de no cambiar, digamos, pero después hay como si ser exactamente igual desde el día 1 fuera una virtud en sí misma, cuando no creo que eso Lo que sea pasa es una que hay virtud. distintos ámbitos. Si uno considera que, por ejemplo, qué sé yo, que no te guste el helado de menta con chocolate, que a una persona de bien no le debería gustar, o un ámbito diferente, como por ejemplo la política, creer tal o cual cosa en la que uno puede evolucionar en el tiempo. Claro, pero yo creo que siempre es sano. A mí me parece que esa cosa así marca más como ser un obstinado, un obtuso a veces. Que yo no digo que uno tenga que cambiar en todo, por supuesto que no. Pero creo que el cambio es positivo. Y por otro lado, muchas veces nosotros, que somos quizás, no sé si pasa en todo el mundo, pero el ser humano tiende como una cosa nostálgica, ¿no? De estar como siempre abrazado a esas cosas o a ciertos momentos de su vida, que los vive como, qué lindo que era aquello, qué feliz que fue allá. Entonces, en aras de eso, quiere que esas cosas que estaban alrededor de ese momento tan feliz no cambien, ¿no? Se mantengan igual, digamos, como vivir en un permanente momento de recrear ese momento de felicidad. Entonces, bueno, tener mi programa de radio con las mismas cosas que a mí me divertían hace... Entonces, también muchas veces tenés como un público a veces que rechaza el cambio. Se vendió en el sistema. Sí, estaba bueno en el año 2004 cuando hacían esto o aquello, en esa cosa de... que muchas veces tiene que ver con eso, ¿no? De adaptarse o de amoldarse. Y el comentario, y en realidad, desde el lugar de uno, tiene que ver con que a mí me interesan otras cosas, tengo ganas de hacer otras cosas, leo otras cosas, me gustan otras cosas, entonces mis intereses van cambiando, y en programas que tienen que ver con mucho de cómo es el conductor o los conductores del programa, es lógico que se reflejen los intereses. También han cambiado los conductores, ¿no? También hemos ido cambiando los conductores, sí. Bueno, Carlitos se fue bastante rápido con el diario del lunes. Claro. Carlitos estuvo muy poquito tiempo, digamos, más allá de que estuvo el suficiente como para que despegar el programa. Sí, en los cimientos de lo que es el programa. Pero bueno, Carlitos en total estuvo 3 años. 2002, 2003 y 2004. Después, en realidad, la conducción ahí sí ya recayó más en Salvador y yo, y Salvador estuvo hasta el 2017, digamos que desde que se fue Salva... Exacto, que quedaste con Jimena, con Ale y con Nole. Con Nole, sí, creo que en el 2018, se fue en el 2018 Salva, ya no me acuerdo. Creo que se fue en el 2000, no, se fue en el 2017, porque ya en el Mundial de Rusia... Te digo uno fácil, el 2017 fue cuando yo tuve mi columna y Salvador no estaba. 2017, no, estaba Salva. 2018, en el Mundial de Rusia fue, me parece que Salva no estaba. Ah, cierto, ¿cómo te fuiste con Sí, con el pollo. A partir del 2018, va a ser la 4ª temporada, digamos, que Salvador no está en el programa. Que parece, ahora que lo digo, es un montón, ¿no? Mucho tiempo también. Claro, estaba planeado que Salvador estuviera en el espacio que estaba haciendo ahora de Julio César Míguez, que interactuara más. Sí, la idea era que nosotros en esas 5 horas que teníamos en Urbana interactuáramos en algún momento. Y el tema es que por el armado de Justicia y por los horarios de Nole más que nada,
Noel es Mariano Marrone. Mariano Marrone. Yo no podía arrancar Justicia a las 11 porque Nole no llegaba. Entonces, no había certezas de que no le llegara. Podía llegar o podía no llegar. Porque estaba en su programa en Canal 2. Sí, bueno, estaba en la tele, entonces entonces, la manera de solucionar eso fue poner amigues ahí, que es un espacio donde no necesariamente no le tenía por qué llegar, ni tampoco había una exigencia de tiempo. Si Vamos llegaba, a contarle a claro. los espectadores que Míguez es un personaje Sí. que lee las noticias, pero con un perfil muy particular, un viejo Sí. periodista de la década del 70 y el 80, Sí, sí. que añora O más esos para años. atrás. Sí, y que añora esos años. Sí, sí, sí. Sí, con un perfil claramente autoritario y de derecha muy rancia. Añora el mundo color y Sí, sí. Y que se presenta con una marcha militar aparte. además. Y bueno, en ese espacio que es muy lúdico, digamos, María Noel no podía llegar o no llegar, digamos, era como más flexible eso. Entonces, bueno, empezamos Salva quedó adentro de ese espacio, entonces se conformó como un equipo mixto entre Otro Elefante, que es el programa que conduce Salvador, y Justicia Infinita. Pero bueno, después Salva tuvo algunas complicaciones de salud, entonces recortó su tiempo al aire. Y a partir de este año ya cambió, vuelve a estar Julio César Míguez, el personaje adentro de Justicia, como estuvo siempre. Justicia empieza a las 11, porque ahora María Noel llega bien. Y vamos a tener ese espacio mixto con Salvador, digamos, juntos, digamos, entre el fin de su programa y el principio del nuestro, digamos. Como un Sí. pase Sí. blando, digamos. Sí, sí, sí. Sí. Sí, y hablando de Julio César Míguez, un personaje que es particularmente uno de mis preferidos, tuvo que resignificarse con el tiempo, ¿verdad? Pues no era lo mismo hacer Míguez cuando el presidente era Mujica que hacerlo ahora con un cabildo abierto, por ejemplo. No, sí, claro. No, además entró a pasar que al principio como que las cosas, los discursos de Míguez eran como algo de modé que no lo escuchabas, digamos. Escuchabas de un loquito suelto de esto, yo qué sé. Algún militarista perdido en el legislativo, digamos. Era como algún loco suelto que tenías ahí en la vuelta, pero que nunca tenía importancia, digamos. Pero de un tiempo a esta parte el discurso más de derecha, más estructurado y a mi juicio un poco más peligroso, digamos, empezó a tomar forma, empezó a tener un partido propio. Entonces, ya pegarse a ese discurso ya no es tan gracioso, digamos, porque cuando vos mirás y decís, bueno, pero mirá que esto que vos de lo que Deja vos de te ser estás riendo, paródico. hay gente que quiere promover una ley con esto. Entonces, ya, claro, deja de ser parodia en el sentido de parodia o la posibilidad de caricaturizarlo, que es el jeito de esto, poder caricaturizar algo, que es llevarlo un poquito al extremo, subir, ya que estamos en la época de las perillas, llevar la perilla al 10, ¿viste? Decir, bueno, esto que es una cosa incipiente, yo le pongo la lupa y fuerzo un poquito la máquina, ¿no? Cuando vos ya tenés un discurso armado, real, gente con cara, con partido político, con un cargo, diciendo esas cosas, ya no hay mucha manera de caricaturizarlo eso, no hay forma, ya está en el 10, es como, ¿qué haces con eso? No podés levantarlo más. Entonces yo he ido reacomodando el personaje a tratar de ir hacia otros lugares, digamos. Quizás no tanto con un discurso tan claro e ideológico, sino como más un viejo... Su relación con la esposa. La relación, claro, y su mundo, ¿no? Y su mundo, que sigue teniendo ese perfil de derechas, digamos, bastante claro, pero con una mirada también bastante particular hacia el mundo, con la mirada de un viejo hacia el mundo y muchas de las cosas que pasan en el mundo. Y que en algún momento genera ternura más que... Claro, yo creo que es como... he tratado de explorar y desarrollar el costado más naif del personaje, más inocente, que es ese viejo que es como un abuelo que te dan ganas de darle un abrazo y no a un viejo que te dan ganas de salir corriendo para enfrente. Claro, ¿no? que va a negociar el salario y negocia 1.500 pesos y 2 refrescos. Claro, ¿viste? Su falta de criterio en cuanto al dinero, al mundo que lo rodea, cómo empieza a ser como su Falcon, digamos, que es una cosa horrible lo que representa el Falcon de él. Caben 11 personas. Pero que no lo usa nunca,
su falta de noción sobre ese auto, lo saca cada tanto. Y bueno, él es más o menos igual, digamos. Me ha ido gustando más desarrollar ese costado, que es como el de un abuelo, que bueno, los abuelos a la larga, a mí hay un comediante que me gusta mucho que se llama Bill Burr, que dice, bueno, nunca te pusiste a hablar con tu abuelo, dice, y en un momento la conversación se fue al carajo, porque claro, es tu abuelo, entonces hay cosas que, es lo que dice, ¿no? Es que hay cosas que decís, no, mejor volvamos a la conversación que estábamos antes, porque lo entras a rascar y te salta de repente con cualquier disparate. Y Miguel es más o menos lo mismo, empieza de a poco, yo lo he ido llevando para ese otro lado, de un viejo que te puede decir cualquier disparate, que a un, no sé, a un Pacheco, a un perfil Pacheco Areco, digamos, que Claro. bueno, ya hay montones, ¿no? O Manini, yo qué sé, ya tenés Manini, ya tenés, de verdad, esa gente, entonces... O Domenech, más que Manini. Sí, más Domenech quizás, más ese perfil. Claro, porque incluso eso de tomar un personaje, digamos, familiar, tú ya lo habías hecho antes en el segmento Un Targo, una Milorga, Claro. cuando decías, no creo, no. Bueno, ese personaje en realidad es un personaje de un amigo, es el abuelo de unos amigos. Se inspira, su muletilla, no creo, se inspira en ese abuelo que ya siendo muy grande, un señor muy mayor, le había dado por desconfiar. por esa muletilla y cada cosa que le decía, bueno, abuelo, ¿sabés que hay una banda que se llama? No creo, no. Le daba por eso. No, porque estos ravioles que estamos comiendo los hice yo, son caseros. No creo, no, nunca tuviste ninguna habilidad para la cocina. Además se le daba, viste, esa cosa de impunidad absoluta que te tiraba con un hachazo. Entonces era muy gracioso. Y me quedó esa muletilla para ese personaje que tenía eso también, ¿no? Yo creo que Miguel ha ido agarrando esa cosa más mixta. De hecho, hay días que ni agarro noticias tampoco. Agarré la cuestión de las efemérides, que también le da la oportunidad como de utilizar el humor desde un lugar más histórico, si se quiere, porque en la historia vos tenés absolutamente de todo y podés aplicar una mirada de derecha a la historia. Claro. Que a mí me resulta bastante divertido, cómo este personaje se vincula con la conquista de América, con la esclavitud, con lo que pasaba en China, con reinados, con cualquier cosa. Y termina siendo mucho más inocuo y ofensivo quizás, y menos ofensivo que tocar la actualidad, digamos, que muchas veces... Porque ese es el otro tema, estamos hipersensibles con Sí. los temas esto, ¿no? Sí, yo entiendo que hay en cosas, como hablábamos hoy, hay en cosas que yo creo que son justificadas. Es como todo, otra vez volvemos quizás a las perillas o podemos pensar en un péndulo, ¿no? Cuando a veces te vas mucho por un lado y después te podés Para ir el otro, mucho exacto. para el otro, digamos. Quizás, yo no tengo claro si estamos asistiendo a un momento de que nos estamos yendo un extremo para el otro lado. Creo que durante mucho tiempo ciertas minorías, ciertos discursos recayeron mucho en la burla directa, o recaímos todos en eso, ¿no? Y sin cuestionarnos demasiado el grado de ofensa que podíamos O si podías generar estar en el dañando a alguien. otro, en fin. Sí, es cierto que bueno, hay muchas cosas de humor que tienen que ver con eso y yo creo que hay un punto también donde creo que el ser humano crece y le hace bien también tener que afrontar ciertas cosas, ¿viste? No la burla, el bullying, pero también aceptarse y aceptar ciertas cosas y bueno, te pasa algo que para vos es desgraciado, pero bueno, también te podés reír de eso. Y ¿no? tampoco no caer en lo que la derecha americana generaliza como la generación de cristal. Claro. Ni de cristal ni a prueba de balas. Claro, es eso, ¿no? Antes era una cosa que, bueno, ¿viste? Vos usabas lentes y era una cosa infernal, ¿viste? Yo me imagino que un montón de niños capaz de mi generación o para atrás preferían no ver a tener que andar con lentes directamente porque de todo lo que me dicen, que 4 ojos, que no sé cuánto, paso mal, ¿viste? Porque además... Ahora, si a la primera de cambio, que bueno, se divorciaron tus padres, ay, no hagan chiste de divorciado, bueno, flaco, yo qué sé, está, flaca. También uno tiene ese tipo de cosas, te ayudan a crecer. El tema es que, claro, muy difícil la medida, ¿no? ¿Quién mide? ¿Cómo se calcula? En fin, yo creo que de a poco
a mí me parece que también puede ir pasando que, bueno, hay espacios, ¿no? También vos podés tener espacios donde más pequeños, donde ciertas cosas se manejan. Si vas a un teatro, yo creo que los niveles de humor... Bueno, tú tuviste una incidencia, y tenemos que ir redondeando, pero quiero hacer esta pregunta, cuando introdujiste de alguna manera el stand-up en Uruguay. Sí, como Hernandarias. Sí, bueno, pero iniciaste tu camino Bueno, con eso. nosotros fuimos como el primer... Con Nacho Alcuri, con Nacho Alcuri, ahí también estaba Carlitos. Pablo Aguirrezábal. Pero no subía al escenario, y Rafa Cotelo. Éramos nosotros 4. Yo creo que fue el primer espectáculo masivo de stand-up. Y fue, de alguna manera, el puntapié de esa De gran muchísimos. moda que vino después, ¿no? de stand-up. Sí, ahí decíamos cualquier cosa, ¿no? Decíamos cualquier cosa. Pero yo creo que cuando No estás te puedo creer que Rafa Cotelo diga cualquier cosa. en ese ámbito, estás en un ámbito más privado también, ¿no? Yo creo que no es lo mismo decir algo en un teatro para 100 personas Que en la radio para 10.000. o que decirlo en la televisión para 150, ¿no? O sea, son otros los ámbitos, son otros los impactos de esas cosas y yo creo que también tenemos que ir aprendiendo que hay cosas que, bueno, son para cierto, no sé, porque quizás de esa manera la cosa fluye diferente, digamos. Cuanto más grande es el lugar donde vos estás, la réplica es mayor, el impacto es más grande. Es cierto que hoy te graban con un teléfono, yo qué sé. Claro. El Pelado Cordera estaba hablando para 40 personas. Para ¿no? 40 personas, sí. Y lo empalaron como si lo hubiera dicho en el noticiero, yo hubiera hablado en cadena. Claro. Entonces, bueno, y no estoy diciendo que está mal lo que le pasó. No, se entiende. Digo que hay veces que uno... Pero hubo un tema de códigos que no se cambiaron. cumplieron. Claro, cambiaron ciertas cosas, digamos. Uno también te tomaba, vos ibas a una nota, una clase, en una universidad y te permitías decir ciertas cosas o hablabas con otra soltura que hoy es como si estuvieras hablando en un noticiero. Exactamente igual. Absolutamente. Corre todo de la misma manera. Gonzalo, también cambiaron las cosas por ahí. Se nos fue la charla Bueno. de yo seguiría, pero lamentablemente se nos acabó el Gusto, tiempo. vendré otro día. Gracias por... Sí, cómo no, sería un placer enorme. Gracias por la invitación. Te esperamos pronto y Bueno. muchísimas gracias. Dale. El futuro no se espera, el futuro se construye y está llegando. Estamos haciendo el futuro de la televisión. Estamos construyendo un canal diferente, un canal que es tuyo. Esdrújula TV, el futuro de la televisión. Miranos a partir del 2 de febrero por esdrújulatv.com. Primeros en streaming. Existir Sociedad Anónima es el único importador oficial de repuestos Jack. Trabaja tranquilo con repuestos originales y visítanos en nuestra nueva planta de la Ruta 1, kilómetro 28500. Vuelen a cedro sus manos. Carpintería en maderas Herc. Placares de cocina y dormitorios. Muebles de diseño y restauración. Trabajos garantidos. Responsabilidad y puntualidad. Comuníquese al 095-465-880. Carpintero. Lindo oficio. Carpintería Herc. Carpintero lindo oficio, quien no lo quiere aprender. Vengo a traerles un desafío. Para llevar adelante esta gozosa tarea que es el pensar, en Taller de Pensamiento Complejo nos enfrentamos a la realidad que simplifica. De marzo a diciembre vamos a enfrentar esta gozosa tarea que es el pensar. Taller de Pensamiento Complejo. @Taller de Pensamiento Complejo en Instagram, Taller de Pensamiento Complejo en Facebook, o si no pueden mandar un WhatsApp al celular que aparece en su pantalla. Los espero. Hola,
Hola, ¿qué tal? Estamos en este bloque de charlas de mentes en el que nos dedicamos a hablar de ideas que no entran en 280 caracteres. Elegimos un tema en el cual nos podemos explayar un rato pequeño para poder desarrollar una idea que habitualmente no se pueden hacer en las redes sociales. Un tema que se suele utilizar mucho coloquialmente, pero del que no se sabe demasiado, salvo que se lo haya estudiado efectivamente, es el tema de la lógica, ¿sí? Generalmente es muy común en las redes sociales ver el insulto de que algo no tiene lógica o que es ilógico o que un argumento, un razonamiento no tiene lógica, sin que nadie sepa muy bien qué es la lógica. La realidad es, bueno, para empezar no hay una sino varios tipos de lógica, no es simplemente la que conocemos del liceo y que es lo que se llama lógica modal 1, de orden 1, la única que existe, existen muchos, pero además lo importante es entender que ese paraguas maravilloso que parece ser el portador de todas las verdades y resumir todas las conclusiones correctas del universo, no lo es tal. La lógica tiene severas limitaciones y de hecho una de las cosas que más sorprende a los estudiantes cuando empiezan a los cursos primeros de lógica es que la lógica solamente puede asegurar una cosa, y es esta. Si tenemos un conjunto de premisas de las cuales queremos deducir una conclusión, es imposible que si las premisas sean verdaderas, la conclusión sea falsa. Y eso es todo lo que la lógica nos dice. ¿Esto qué quiere decir? Que si no sabemos si las premisas son verdaderas, no podemos saber nada de las conclusiones. Y que si las premisas son falsas, directamente no podemos saber nada de las conclusiones. No es que si las premisas son falsas, la conclusión es verdadera. Es que no podemos saber nada. Por eso es muy importante que cuando estamos tratando de razonar lógicamente, sepamos que nuestro argumento primero está correctamente construido y segundo, que nuestras premisas son verdaderas. Nuevamente, como tantas veces ejemplificamos, si el sistema es muy sencillo, por ejemplo, tenemos un escritorio arriba del cual hay un reloj, entonces no hay mucho problema porque todo el mundo puede estar de acuerdo con que ese objeto que está arriba de la mesa o del escritorio es un reloj. Entonces la premisa, este objeto es un reloj, va a ser verdadera y nadie la va a disputar. El problema es cuando los temas son complejos y cuando se alejan de la competencia de la gente. Por ejemplo, todos los temas que tienen que ver en este momento en la agenda pública, tanto con las medidas económicas como con los manejos de la pandemia o simplemente, y vamos a un caso muy común, con el manejo de los equipos de fútbol. Ya es muy común la frase que somos 3,5 millones de directores técnicos y no todos, mejor dicho, casi nadie podría llevar a un equipo a sacarlo campeón en cualquiera de los torneos, aún de nuestra devaluada liga local. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que cualquier premisa que nosotros demos por verdadera tiene que tener un fundamento. Y si nosotros nos basamos en argumentos irracionales, los voy a un punto que es muy uruguayo para los telespectadores que nos están viendo en otro lado del mundo, y es que en Uruguay hay toda una discusión respecto de cuál de los dos cuadros más grandes de fútbol es el más antiguo. ¿Sí? Y los que suponen que Peñarol es el cuadro más antiguo tienen su serie de argumentos y dan sus premisas por verdaderas, mientras que los que suponen que es Nacional dan sus propias premisas por verdaderas. Y ninguno va a conceder la verdad de las premisas del otro. Eso que lleva a que no hay forma de establecer un argumento ni un razonamiento medianamente lógico que permita arribar a la conclusión de cuál de los dos es el más antiguo, simplemente porque no se pueden poner de acuerdo con la verdad de las premisas. Vamos a un ejemplo más concreto. Si yo planteo, pongamos por caso, que todos los cisnes son blancos, eso tiene sentido porque entendemos que es un cisne y que es blanco. Pero que tenga sentido no quiere decir que sea verdadero, porque los cisnes son blancos, ¿será verdadera? Sí, solo si los cisnes son blancos. Pero ¿qué pasa? A fines del siglo XVIII en Australia, los colonizadores británicos encontraron una raza de cisnes negros. Entonces en ese momento, más allá de que se sorprendieron mucho, perdió validez por la evidencia empírica la realidad de que todos los cisnes son blancos. ¿Sí? Entonces, si nosotros vamos a suponer, bueno, hay cisnes blancos y hay cisnes negros, vamos a afirmar lo siguiente: todos los cisnes son blancos o negros. Y entonces cubrimos los dos casos. Pero tenemos también una especie que abunda en Uruguay, que son cisnes blancos de cuello negro y que invalida los casos anteriores. Y esto nos muestra, primero, la importancia de un contraejemplo. Para anular una proposición universal, como las que dicen todos los cisnes son blancos, porque afecta a la totalidad de los cisnes, alcanza solamente con un cisne de otro color para demostrar que es falsa. El problema es que no todas las cosas son tan sencillas de dirimir. No siempre se puede encontrar una evidencia empírica, o no siempre cuando se encuentra la evidencia empírica convence, como por ejemplo, volvemos al caso del fútbol, que puede ser algo muy folclórico y de diversión de boliche para mucha gente que no tiene otra cosa mejor que hacer o que discutir.
Pero cuando lo llevamos a temas en los que se juegan cosas importantes, como la decisión de políticas económicas, en las cuales los economistas que sean partidarios del libre mercado nunca van a ponerse de acuerdo con los economistas que sean partidarios de la intervención y de los mercados del estado de bienestar, no van a ponerse de acuerdo porque simplemente plantean hipótesis que están en mundos distintos. Uno supone, por ejemplo, que el mercado libre va a regular toda la economía para el mejor bien de la sociedad, y otro supone que si el Estado no interviene, el mercado lo único que va a hacer es concentrar la riqueza. Y todos tienen sus proposiciones, lo que pasa es que nunca van a convencer de su verdad a la del otro. ¿Sí? La mayoría de las personas no entendemos nada de economía, y eso también se nos hace patente, y mucha gente podrá opinar más o menos, pero sabe generalmente cuando no entiende del tema. Ahora, lo más maravilloso que hay es que en un tema donde nos jugamos no la riqueza, sino la vida literalmente, como por ejemplo, vuelvo a caer con el tema de la pandemia y la elección de vacunas, la gente ha tomado una decisión de vacunarse o no de vacunarse mucho antes de que se supieran los datos, mucho antes de que se revelara la performance de las vacunas, el tiempo que demoraban a hacer efecto, el tiempo que duraba el efecto, todos los estudios que se han ido revelando de los distintos proveedores, la gente ya había tomado la decisión si se iba a vacunar o no. ¿Eso qué quiere decir? Que la lógica, en ese caso, ni siquiera interviene, porque la lógica necesita una proposición verdadera para que sea, o varias proposiciones verdaderas, para que sean los fundamentos de ese argumento que queremos resolver por la lógica. Cuando nosotros estamos opinando sobre temas cuya verdad se va a demostrar en el futuro porque hoy no lo podemos saber, entonces la lógica ni siquiera está ausente. Entonces, sepamos que cuando actuamos como la gente que toma su decisión sobre las vacunas antes de que esté la información y los datos, estamos actuando de cualquier manera menos con lógica. Hasta la próxima charla de mentes, donde nos seguiremos resistiendo a la nada. El futuro no se espera, el futuro se construye y está llegando. Estamos haciendo el futuro de la televisión. Estamos construyendo un canal diferente, un canal que es tuyo. Esdrújula TV, el futuro de la televisión. Miranos a partir del 2 de febrero por esdrújulatv.com. Primeros en streaming.